cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio Pensar la Historia en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Hoy se cumple la efeméride número 64 de la Revolución Cubana, un hecho histórico que tiene muchas miradas y hoy vamos a analizar dos de ellas, una que tira más a la derecha y otra que tira más a la izquierda, y con esto la pretensión es invitar a las personas a que saquen sus conclusiones, aplicar el método dialéctico de tesis, antítesis y síntesis. Un saludo muy especial para las personas que ya están en conexión, y antes de empezar quiero agradecerles por todo el apoyo que nos han dado desde que este proyecto nació hace 5 años y medio. En el 2020 llegamos al nivel más alto de audiencia en Facebook y en este 2022 llegamos al nivel más alto de audiencia en YouTube. Gracias a esa audiencia pudimos quintuplicar las cifras de usuarios recurrentes, cuadruplicar las vistas y triplicar tanto el número de suscriptores como el número de horas de tiempo de reproducción, o sea que nos vieron 3 veces más que hace un año. Así que les agradezco mucho. Ahora sí quiero que entremos en materia, pero antes quiero darle un saludo por aquí a Santiago Jiménez Alarcón, que se acaba de conectar. Gracias por esa fidelidad, por ese apoyo, por esos comentarios. Y hoy vamos a hacer un ejercicio muy sencillo de pensamiento crítico de la historia. Vamos a mostrar dos lecturas contrarias, muy diferentes, de la Revolución Cubana, y la idea es tratar de sacar algo de ahí, una nueva conclusión, una nueva perspectiva, con pensamiento crítico, sin sesgos cognitivos, sin fanatismo, que es lo más importante. También aprovecho para darle un saludo para Erdi. Gracias por la sintonía. El primer enfoque que quiero que analicemos de la Revolución Cubana es de la derecha, del señor José Obdulio Gaviria, que es un abogado que le gusta mucho leer temas de historia. Sabemos que es el primo de Pablo Emilio Escobar Gaviria y que también es la mano derecha, el asesor ideológico de Álvaro Uribe Vélez. Y este señor José Obdulio tiene una lectura muy particular de la Revolución Cubana que les quiero compartir hoy para que la analicemos de la manera más crítica posible, sin fanatismo y con diversidad de argumentos. Así que vamos a escuchar su testimonio y a partir de allí vamos a sacar nuestras primeras conclusiones. Esta cátedra fue publicada por la Universidad de Medellín y allí tanto Rafael Rubiano, que no podríamos decir que es alguien de izquierda, pero sí no es alguien de derecha como José Obdulio, tiene una visión muy diferente de la Revolución Cubana, y el señor José Obdulio, que claramente tiene una visión de derecha que aquí vamos a discutir con el rigor que merece. Así que escuchemos al señor José Obdulio Gaviria para que a partir de acá empecemos a sacar nuestras primeras reflexiones. Primero, tratemos de ilustrar sobre el momento de la revolución. La revolución cubana
se produjo en el año 1959, el 1 de enero de 1959, renuncia, más bien el 31 de diciembre, en el Hotel Nacional, Batista, el tirano Batista, y el 1 de enero se conforma o intenta conformar un gobierno provisional. 3 días después, si mal no estoy, logran entrar los jefes de la revolución: Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, el Che Guevara, Huber Matos, Barbarroja y varios otros, y comienza el proceso, 1959. Les recomiendo, para conocer el estado de cosas de América Latina, un libro reciente, es de este año, de abril de este año. Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura, es un libro novelado, Tiempos Recios. Y lo recomiendo porque allí van a entender ustedes muy bien las circunstancias que produjeron un muy fuerte ambiente antinorteamericano en toda América Latina. Tengo dos ideas por decir sobre esta introducción que hace el señor José Obdulio Gaviria. En primer lugar, que se le abona, que reconoce que Batista era un tirano, pero le faltó decir algo, que era un tirano títere del imperio de Estados Unidos de América, y también le faltó otro elemento que es más de carácter histórico al señor José Obdulio Gaviria. Le faltó decir que Cuba se independizó de España en 1898 en una guerra que Estados Unidos le gana a España, y a partir de esa guerra varias colonias que eran españolas pasaron a ser colonias estadounidenses. Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico, y luego, como es costumbre en el imperio de Estados Unidos, le dan una indemnización a España por esta derrota militar, y para justificar y aparentar ser bueno al quedarse con estas colonias. Así que Batista, quien renuncia siendo un tirano, un títere de Estados Unidos, es el eje para que el abogado Fidel Castro y el médico Ernesto El Che Guevara lideren esta revolución cubana, que ahorita vamos a mirar más detalles. Pero lo primero es mirar que Cuba ha tenido tres momentos muy importantes en su historia: hasta 1898, que fue colonia española, hasta 1959, 1 de enero, que fue colonia estadounidense, y una tercera etapa en donde fue una colonia soviética hasta 1991, y ahora ya tiene otros socios, inicialmente los chinos en los 90, Venezuela con el tema del chavismo, y que con esos nuevos socios trata de ser libre por primera vez, porque tampoco podemos decir que Cuba era libre porque estaba sometida al imperio soviético, es otra cosa que también hay que decir. Por eso puse el concepto de revolución entre comillas, porque es algo que es debatible. Bien, vamos a escuchar otro pedazo de la reflexión que hace José Obdulio. Ah, pero se me olvidaba una cosita, que José Obdulio cita a Mario Vargas Llosa, a un literato que es de derecha. Entonces, un abogado uribista de derecha como José Obdulio Gaviria cita a un literato de derecha para hablar de un ambiente anti-norteamericano que había en nuestro continente, pero se le olvida una cosita, que más que un ambiente anti-norteamericano, lo que había era un ambiente anti-imperialista, porque Estados Unidos es un imperio, otra cosa que José Obdulio tampoco reconoce en esta primera parte de su ponencia. Y miren cómo esos pequeños detalles son los que van mostrando la cuestión ideológica. Bien, antes de escuchar esta parte de José Obdulio, quiero leer un comentario de Erdi que dice: por esa razón prefiero analizar la historia sin ningún punto de vista ideológico, para que no haya contradicciones históricas. Sí, claro, por eso los que defienden la visión marxista o izquierdista, entre comillas,
dicen que la revolución cubana fue un acto de liberación. Y esa era la tesis que defendía Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Y los que defienden la mirada de José Obdulio no reconocen que Estados Unidos es un imperio y que por eso había un ambiente antiimperialista representado en figuras como el Che Guevara. No menciona a Fidel Castro porque recuerden ustedes que cuando se hace la revolución cubana, Fidel Castro todavía no era marxista ni era antiimperialista respecto a Estados Unidos. Es en 1961 cuando Fidel Castro se vuelve marxista, se vuelve prosoviético y anti-imperio de Estados Unidos. Por eso ahí es cuando se genera la crisis de los misiles y cuando el imperio de Estados Unidos empieza a tener a Cuba entre ojos. Entonces son cosas que hay que ir contextualizando porque muchas veces se pasan de agache y son muy importantes para entender este hecho histórico. Bien, vamos a escuchar lo que continúa diciendo aquí el señor José Obdulio Gaviria sobre este tema de la Revolución Cubana. Vamos a ver qué tal les parece esta parte. Absolutamente extraño. Dice Krause que la explicación de que el Che Guevara, oigan ustedes, el Che Guevara, 5 minutos, vamos a tratar de... el Che Guevara fuese nombrado por Fidel Castro como primero presidente del Banco Central de Cuba y luego como ministro de Industria, es que en una reunión de los revolucionarios en los primeros días en el Hotel Nacional, ya en ese momento comandante de las Fuerzas Armadas de Cuba, posteriormente primer ministro, luego presidente, preguntó quién era economista. Y el Che Guevara, dice Krause, entendió que preguntaba quién era comunista y levantó la mano. El hecho es que él terminó de dirigente de la economía cubana. Pues bien, la economía cubana en el momento de la revolución se consideraba la tercera economía de América Latina. En su orden era la economía uruguaya, la segunda era la economía venezolana, la tercera la economía cubana. Una economía bastante dinámica, en buena parte por su cercanía con los Estados Unidos y en buena parte también, como seguramente será enfatizado por el profesor, era considerado como una especie de lupanar de los Estados Unidos, un sitio de juego de actividades criminales, las que ustedes podrán ver en el primer capítulo, la primera película de la serie El Padrino, en la escena final sobre la toma del poder por Fidel. La verdad es que todos los indicadores de la economía cubana, a partir de la revolución y hasta hoy, han sido un desastre. Por ejemplo, la primera decisión que toman como consecuencia de la prédica revolucionaria y del programa de acción de la revolución es la intervención de toda la industria cubana y en particular la expropiación de los ingenios azucareros, de toda la industria petrolera, de toda la industria manufacturera, el comercio, los hoteles, etc. Buena parte de ellos propiedad de inversores norteamericanos, lo que generó entonces también la confrontación posterior llamada el embargo o el cerco a la economía cubana. Esto produjo como consecuencia un déficit comercial permanente. Nunca Cuba pudo superarlo y en momentos como por ejemplo el periodo especial se agravó de una manera creciente. La deuda externa cubana a partir de la revolución del 59 siempre ha estado en incremento y se calcula que con respecto a la del momento de la revolución ha crecido en un 384%. La causa que siempre se aduce ha sido el embargo. La que otros pensamos es la causa real es la decisión de impedir la inversión, tanto privada como pública, toda iniciativa de la actividad comercial y empresarial, y por lo tanto la falta de libertades económicas que coinciden siempre en el ranking con otro ranking, el ranking de la pobreza. Libertad económica y pobreza van siempre en relación directa. A más libertad, mayor crecimiento. La falta, es decir, la situación de pobreza hoy se calcula más o menos en un 70%. El ingreso actual en pesos cubanos es aproximada a $30 por mes y hoy la economía está muy fundada en las remesas, particularmente las que provienen de los Estados Unidos, y algún estímulo, alguna actividad privada, particularmente en el turismo y en particular restaurantes o llamados paladares. Como último dato, una descripción de la situación de pobreza, de la situación de descomposición social, de falta de cohesión de la sociedad, etcétera, etcétera, la pueden encontrar ustedes en un texto que se lo recomiendo con entusiasmo porque es un literato cubano que a raíz de que tiene doble nacionalidad, es decir, nacionalidad española, escribe con toda libertad y publica con toda libertad en España y en América Latina. Es Leonardo Padura y el último texto que describe esta situación de caos económico y social se llama La transparencia del tiempo. Les doy una frase como para introducirlos en su lectura.
casas apuntaladas y nunca vueltas a pintar, basureros montañosos en las esquinas, aceras y calles recién importadas de la Franja de Gaza, nuevos negocios levantados sobre la improvisación, la pobreza y el mal gusto, perros callejeros que hubieran dado una pata por tener la suerte de su propia mascota. Está hablando del personaje central de la novela. Y un último elemento de análisis es el de la vigencia de los derechos humanos. La verdad es que la última declaración, año 18, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un verdadero desastre. Les leo una sola para cumplir el tiempo de las afirmaciones de la última resolución de la Comisión. Persistencia de las vulneraciones al derecho a la libertad, a la seguridad e integridad de las personas, a la protección contra la detención arbitraria, a la inviolabilidad del domicilio, a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia, a la residencia y tránsito, a las garantías judiciales mínimas y a la protección judicial de las que son objeto las personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, políticos y periodistas independientes al desempeñar sus labores. Esperemos entonces que ahora en el desarrollo del debate y de las preguntas podamos ampliar un poco la información. Muchísimas gracias. Tengo tres observaciones sobre la lectura del señor José Obdulio Gaviria respecto a la Revolución Cubana y a sus efectos. En primer lugar, es algo muy normal en estos ideólogos de la derecha confundir el crecimiento económico con el desarrollo económico. Y cuando él mide la pobreza de Cuba, lo hace con esa perspectiva que es claramente uribista, en donde él considera que hay un 70% de pobreza, pero con indicadores de crecimiento, no con indicadores de desarrollo. Miren que hay un sesgo cognitivo ahí, porque él no habla de la gran cantidad de estadísticas que favorecen el régimen cubano. Por ejemplo, cuántos niños mueren de hambre, cuántos niños están por fuera del sistema de salud, del sistema educativo. Esos temas que favorecen el régimen cubano no los menciona. Menciona estadísticas eurocéntricas y anglocéntricas, enfoques de Naciones Unidas que son bastante variables cuando se trata de medir un país amigo o un país enemigo. Cuando se trata de evaluar un país como Estados Unidos, que es un imperio, que es una potencia mundial, se habla de los índices de la supuesta libertad económica. Pero acá ya hemos demostrado en las sesiones de geopolítica que Estados Unidos realmente no defiende las libertades económicas. Estados Unidos embarga. Y acá quiero conectar con el segundo argumento, que José Obdulio justifica el embargo a Cuba y dice que es culpa del régimen cubano, pero se le está olvidando a José Obdulio un pequeño detalle. El embargo es algo que viene a raíz de la Guerra Fría, es una guerra económica. Y no puede decir que Estados Unidos es el mago de la libertad cuando Estados Unidos invade más de 60 países y embarga a países como Cuba, aún incluso con la Unión Soviética caída, yendo más allá de la Guerra Fría que acabó en 1991. Y hay un último elemento que también tiene que ver con el sesgo de confirmación. José Obdulio solamente cita autores que tienen la misma mirada derechista de la Revolución Cubana. Solamente cita a Mario Vargas Llosa, literato peruano de derecha, cita a cubanos que son de derecha, que están exiliados en Estados Unidos o en otros países. Entonces ahí claramente pues, se ve cuál es el enfoque de su lectura y acá les he comentado cuáles son mis diferencias con esa lectura de José Obdulio. Antes de pasar a la otra lectura de la Revolución Cubana, la que no es de derecha, yo la llamaría de centro, porque tampoco es una lectura de izquierda, porque la lectura de izquierda ya la podemos deducir, pero esta lectura que les voy a compartir a continuación me parece que es más de centro y contrasta en varios aspectos con la visión derechista de José Obdulio Gaviria. Pero por aquí veo que me están llegando varios comentarios. Por ejemplo, por aquí el amigo Santiago hace una pregunta.
que es verdad que hubo diferencias entre el Che Guevara y Fidel Castro, ya que dicen que el Che era pro-chino y Fidel pro-soviético, y estos fueron los motivos por los que lo dejó a su suerte. Sí, yo comparto esa hipótesis porque el Che Guevara fue a China y dijo que el imperio soviético era muy similar al gringo, entonces la Unión Soviética puso a escoger a Fidel entre ellos y el Che. Y Fidel tuvo que escoger a la Unión Soviética porque prácticamente en esa Guerra Fría Cuba hubiera muerto de hambre porque a Cuba le entraba $1.000.000 solamente por el apoyo de la Unión Soviética. Entonces era más importante para Cuba $1.000.000 que el Che Guevara, y por eso no solamente lo dejó a su suerte, sino que lo mandó a África para que lo mataran. Allá no lo mataron, lo mandó para Bolivia y allá le prometió que iba a tener el respaldo del Partido Comunista, no lo tuvo, tuvo que exiliarse en el bosque y allí lo encontraron, y desde el gobierno boliviano desobedecieron a la CIA, lo mataron porque la CIA quería torturarlo para sacarle más información, pero el gobierno boliviano se apresuró y lo ejecutó. Entonces, eso es totalmente cierto. Esa es mi lectura de esa etapa de la historia y de las consecuencias de la Revolución Cubana. Bueno, por aquí llega un comentario de Pablo Quinche que dice: el Che tuvo diferencias en ideas económicas, ya que el Che quería industrializar, Fidel quería seguir la colonización de los soviéticos ya revisionistas, así es. Y también quiero resaltar algo que dijo José Obdulio sobre el tema de cómo por un asunto de azar, de paronimia lingüística, terminan eligiendo al Che Guevara ministro de Industria, creyendo que el Che Guevara es economista, cuando él entendió fue comunista, y realmente le estaban preguntando si era economista y él entendió comunista y por eso él alzó la mano. Y fue de esa manera que lo designaron. Aunque si ustedes ven las entrevistas del Che Guevara, el tipo se apropió del tema y como tipo que venía de la medicina, supo vincular conocimientos económicos con otros que él ya tenía. Así que el Che Guevara se apropió bien del cargo y uno piensa que el Che Guevara es un personaje muy extraño, o sea, un tipo que lo tiene todo, que es un burgués, que es un médico, ¿por qué termina de guerrillero en Cuba? Y después, un tipo que lo tiene todo como ministro cubano, ¿por qué termina peleando con los soviéticos? ¿Por qué termina de guerrillero otra vez en África, en Bolivia? Entonces uno concluye que al Che Guevara le encantaba ser guerrillero y que nunca estuvo contento con disfrutar de esa posición de poder como médico burgués argentino, como ministro cubano, y el hombre siempre quiso luchar por tumbar esos imperios y por eso murió en su ley a los 39 años. Bien, por aquí llega otro comentario de Erdi que dice: tanto el punto de vista marxista y capitalista tienen algo en común en algunos aspectos, y algunos de ellos son que niegan los crímenes de los tiranos marxistas y capitalistas. Sí, por eso mismo es importante tomar distancia de esas lecturas sesgadas de la historia. Qué buen aporte. Bueno, para finalizar la clase de hoy, vamos a escuchar la otra lectura, la que tiene para compartirnos el señor Rafael Rubiano. Muchas gracias, doctor José Obdulio, por su intervención. Ahora le damos una cálida bienvenida al doctor Rafael Rubiano Muñoz, quien nació en Medellín y ahora sus días transcurren en zona rural de Guarne. Es sociólogo y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. En la actualidad es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la misma universidad y candidato a doctor en Ciencias Sociales de la Flaxo en Argentina. Sus búsquedas académicas han estado enfocadas en el pensamiento colombiano y latinoamericano. Está convencido de que la investigación es una manera de recuperar el patrimonio cultural de un país. Entre sus publicaciones se destacan ensayos sobre sociología clásica y contemporánea. Invitamos al doctor Rafael Rubiano Muñoz para que nos comparta su valioso conocimiento. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes. Inicialmente, debo agradecer a la Universidad de Medellín, por supuesto, por este foro. Agradezco a la UNAULA, igualmente por la invitación, y específicamente a José Fernando Saldarriaga, quien pues me hizo la invitación para
compartir con ustedes esta tarde, digamos, una serie de lecturas que no solo traten de abrir un debate, sino también puedan permitir una reflexión pedagógica sobre, pues, como ya lo dijo el doctor José Obdulio, digamos, un evento que determinó en gran medida no solo el orden geopolítico, sino también el contexto latinoamericano. Agradezco a todos ustedes por el interés y espero que justamente como lo hizo el vicerrector hablando de la historia, yo estoy absolutamente convencido, como profesor que soy y académico, que la posibilidad de mirar la historia de manera plural y diversa y a través de muchas fuentes, y fuentes que procuren otras miradas de la historia, es lo que realmente constituye la democracia. Y celebro, porque me parece muy curioso, que en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, asuntos que están muy relacionados con la Revolución Cubana, la reforma de Córdoba del 18, sus escritores intelectuales, la academia, la producción cultural, las revistas, etc. De hecho, no se haya hablado absolutamente nada de la Revolución Cubana. Y celebro que pues, la Universidad de Medellín y la Universidad de UNAULA tengan la, digamos, el interés de hablar de estos asuntos tan importantes. Lo que yo voy a presentar desde otras fuentes es otra mirada de la Revolución Cubana en el campo en que me he venido especializando, en el campo de la historia de las ideas o la historia intelectual. De modo que quiero básicamente hacer una especie de exposición que tenga como relato cuatro voces, y cuatro voces que permitan contrastar y darle una, digamos, variedad a ese entorno tan singular y tan peculiar que ha sido no solo la isla de Cuba, sino por supuesto lo que nos ha motivado a venir acá a hablar después de 60 años, lo que fue la revolución. Lo voy a hacer de un modo pedagógico y sobre todo tratando no de decir lo que ya es sabido, sino tratando de cuestionar de alguna manera unos lugares comunes o unos mitos que de alguna manera ha referido el doctor José Obdulio, pero que deberíamos repensarlo y repensar la Revolución Cubana, no para defender una polarización, sino para repensar de fondo lo que es América Latina. Entonces voy a comenzar, básicamente, ya di los agradecimientos, con los propósitos de esta exposición. Reconstruir, más o menos en términos históricos, con una intención pedagógica, lo que es la Revolución Cubana. Y voy a utilizar cuatro relatos, uno musical, uno histórico, dos biográficos y el último literario y periodístico. Y así pues mirar desde otras fuentes ese asunto de lo que fue la revolución. Con esta, digamos, exposición lo que trato es de mostrar la variedad, la complejidad, el contraste y no pensar que la revolución cubana se puede abordar de una manera unilateral, porque una de las cuestiones, digamos, que sabemos los profesores, los académicos y los investigadores es que un proceso histórico demanda reconstruirlo con muchas fuentes. De modo que en ese, digamos, esfuerzo, voy a tratar de cuestionar inicialmente la periodización que se tiene con relación a la Revolución Cubana. De inmediato lo digo, la Revolución Cubana no nace como una revolución estrictamente comunista, es una revolución de liberación nacional y popular que, como ya se ha dicho, justamente con la Guerra Fría y en el marco de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos giró indudablemente a la izquierda. Acá debo resaltar dos cosas de lo que dice el profesor Rafael Rubiano, el sociólogo especialista en temas políticos, académico, y es, valoro mucho que él utilice métodos historiográficos tan interesantes, de cuatro fuentes distintas para pensar la Revolución Cubana, para evitar sesgos cognitivos. Y por otro lado, también es muy interesante esa aclaración que ya la habíamos hecho ahora cuando iniciamos el video, que la gente cree que Fidel Castro el 1 de enero de 1959 ya era socialista, marxista, prosoviético y nada de eso. Es un mito que aquí también el profesor tumba de una manera magistral y por eso yo me atrevo a sacar una hipótesis respecto a la revolución cubana. Es una revolución burguesa, pero mezclada con un enfoque marxista. Es decir, Ernesto, el Che Guevara, representa el enfoque marxista y Fidel Castro representa el enfoque burgués, el enfoque que podría relacionarlo con enfoques como el de la Revolución Mexicana en sus inicios,
el de la Revolución Francesa en sus diferentes etapas. Así que uno podría decir que la Revolución cubana era un 50% burguesa y un 50% marxista. Bien, por aquí veo que llegó un comentario del amigo Erdi que dice: Pablo Quinche, excelente aporte sobre ese dato de Ernesto el Che Guevara. Estamos de acuerdo, fue muy interesante el aporte de Pablo Quinche. Bien, vamos a escuchar las tesis o los 4 enfoques que va a presentar el sociólogo especialista en política, Rafael Rubiano, sobre este tema de la Revolución Francesa. Y más adelante lo podemos discutir y ampliar. Al reconstruir este proceso de la revolución, es importante empezar con esta voz, digámoslo así, musical, que es una imagen de un señor que se llama Carlos Puebla y que pues las revoluciones no solo animan en términos, digámoslo así, no son solo violencia, también son ideas, también son expresiones estéticas, también ponen a pensar las realidades y los contextos desde otro punto de vista. Carlos Puebla es un emblema en esta canción, que ojalá la escuchen algún día, que se llama Y en eso llegó Fidel. Sencillamente trata de mostrar muy musicalmente lo que eran los antecedentes de la revolución. Pero por cuestiones de tiempo, que son 2-3 minutos, simplemente se las pongo o se las expongo como referencia para que la escuchen y así pueden contextualizar un poco lo que de alguna manera fue lo que sucedió en la Revolución Cubana. Mira una cosa, esta isla, Cuba, es una isla de 109.884 kilómetros cuadrados. Colombia tiene 1.142 millones de kilómetros cuadrados. Este territorio tan singular, tan peculiar, no solo fue objeto, digámoslo así, de una revolución, también ha sido objeto disputado. Las naciones se disputan y los territorios se disputan, no solo a partir de violencias, sino también a partir de ideas. Y con eso trato pues, de ubicar un poco lo siguiente. Las revoluciones no necesariamente son o exclusivamente violencias. Las revoluciones también son ideas, es decir, también llevan en sí discursos, relatos, pensamientos, expresiones que de alguna manera van conjugando eso que podríamos llamar o cambio o retroceso. Ustedes saben muy bien que en las ciencias sociales, y particularmente en una tradición de las humanidades, la idea que no toda revolución necesariamente deba ser leída como violencia, las han abordado grandes y extraordinarios pensadores. Miren ustedes, Alexis de Tocqueville, el antiguo régimen de la revolución, sobre la Revolución Francesa. Hipólito Taine, orígenes de la Francia contemporánea. Daniel Mornet, orígenes intelectuales de la Revolución Francesa. Y Roger Chartier. Indudablemente, allí habría que agregar a un historiador inglés, Eric Hobsbawm, que como historiador, y escribe no solo de largos periodos que tienen que ver con la sociedad moderna y contemporánea, escribe un libro maravilloso que se llama Viva la Revolución. Y allí no solo describe su vínculo con la Revolución Cubana, sino también con América Latina. De modo que no necesariamente hay que leer las revoluciones como un asunto estrictamente violento, como un asunto de destrucción. Las revoluciones también son formas, indudablemente, de cambio y de transformación en términos de las ideas. Con digamos, presentación, hay que advertir, y básicamente lo pongo en la diapositiva, que la Revolución Cubana se inserta en una historia intelectual de América Latina que no solo viene del siglo XIX, sino también del XX. Y es muy curioso porque básicamente la Revolución Cubana, como inicia, es decir, como un proceso, y ahora lo vamos a ver más adelante, de liberación nacional popular, pero que gira a la izquierda por condiciones que tienen que ver con la relación no solo externa, sino también interna, hay que, digamos, contextualizarlo en ese sentido. La Revolución Cubana viene de una tradición que ya está dada en América Latina desde finales del siglo XIX y comienzos del XX. Podemos mencionar nombres: José Enrique Rodó, Paul Grusac, Máximo Sotohol, Salvador Mendieta, Carlos Pereira, Alberto Giraldo, Manuel Seoane. Y viene una tradición de ideas o intelectuales latinoamericanos que no solo pensaron, y allí hay una relación con la Revolución Cubana, sobre cómo es posible la liberación nacional, sino cómo se construye esa línea que por supuesto es central en la Revolución Cubana, que es la del antiimperialismo. A finales del siglo XIX y el XX, a finales del siglo XIX, perdón, y comienzos del XX, esta línea antiimperialista, o contra Estados Unidos o contra España, tuvo incluso en Colombia ejemplares pensadores. Y lo digo porque dos de los pensadores, o dos de los escritores, o intelectuales, que se plegaron, que
admiraron, pero también fueron muy críticos de la Revolución Cubana, lamentablemente no son estudiados. Hablo del señor Baldomero Sanicano y del gran escritor Jorge Salamea. Y los invitaría a ustedes a leer estos dos personajes, uno antioqueño, campesino, salió de Río Negro, que a lo largo de su producción de 70 años tuvo un vínculo muy fuerte, no solo con los cubanos, y sobre todo intelectuales cubanos muy radicales, casos como el de Juan Marinelo o Jorge Manás, y quién iba a creer, este señor, Baldomero Sanicano, en el 55, amigo de Pablo Neruda, se ganó el premio Lenin de la Paz. Pero hay otro personaje que es extraordinario, porque nos demuestra que el asunto de las revoluciones no llama solo a la destrucción, como reitero, a la violencia, sino también a las ideas. Y si si algo produjo la Revolución Cubana, no solo fue repensar propiamente a Cuba, sino repensar básicamente la soberanía y la identidad de los pueblos latinoamericanos. Tengo tres observaciones ahí sobre lo que analiza en su exposición el profesor Rubiano. En primer lugar, es muy interesante que se inspire en la fuente musical de Carlos Puebla para pensar la Revolución Cubana. Y también es muy valorable que se inspire en personajes como Salamea, como Baldomero Sanicano, que son personajes que van más allá de los sesgos académicos. Y como les dije al inicio del video, el profesor Rubiano presenta una visión crítica de la Revolución Francesa. No es una visión derechista, tampoco es una visión izquierdista, no es capitalista ni marxista. Es una visión historiográfica, metodológica, con cuatro fuentes muy distintas. Y si uno compara esta lectura de Rubiano con la de José Obdulio Gaviria, son muy diferentes, porque José Obdulio solamente cita gente de derecha, cubanos que son exiliados, y no se nota ese trabajo crítico, sino que se nota más un trabajo ideológico, esconde el papel imperialista de Estados Unidos, confunde crecimiento con desarrollo económico, no habla de cuánta gente muere de hambre en Cuba, de las buenas cifras que tiene Cuba en ese sentido, no habla de la salud, de la medicina cubana, no habla de la educación cubana para esos efectos de la ciencia. En cambio, el señor Rubiano sí tiene una mirada más crítica, más amplia, lo cual no quiere decir que él defienda la revolución cubana o que él sea marxista o izquierdista. Ahora, si usted compara a José Obdulio con Rubiano, al José Obdulio estar en la derecha y Rubiano en el centro, pareciera que Rubiano es el izquierdista de esta discusión. Pero si alguien está en la derecha y se compara con alguien que está en el centro, pues el de derecha va a hacer ver al otro como de izquierda, y viceversa. Si hubiese otra lectura, una lectura marxista de la Revolución Cubana, que también la hemos abordado en algún momento, el marxista de izquierda pues vería a Rubiano como alguien de centro derecha. Entonces miren que así es como se construye el mapa político en el sentido del diagrama de Nolan. Bueno, antes de continuar analizando las tesis de Rubiano, quiero leer algunos comentarios que ustedes acaban de compartir en los últimos minutos. Por aquí llega un comentario de Dimitri Mora. Muchas gracias a usted por las palabras, por compartir. Sí, esperemos que este espacio nos permita reflexionar, claro, y hablar de personajes como Camilo Cienfuegos, como Fidel Castro, como el Che Guevara, como Zafra. Bien, Pablo dice, desde mi punto de vista, coincido con el profesor, una revolución burguesa, Fidel Castro terminó instaurando un capitalismo de Estado. Sí, es que la parte marxista de la revolución cubana era el Che Guevara, no Fidel Castro. Fidel Castro, en el fondo, nunca dejó de ser burgués, aunque supuestamente se convirtió al marxismo en 1961. Estoy de acuerdo. Bueno,
Por aquí también dice Pablo, hasta el punto que hasta nuestros días el socialismo cubano acepta inversión privada para el turismo, en donde se ven las desigualdades entre sueldos estatales y privados y el poco ánimo del Estado de desarrollar su economía. Por lo que me parece, admirar la revolución cubana es un disparo en el pie, porque es defender el mismo abuso burgués, pero por propiedad de Estado. Considero mejor resaltar sus ideólogos. Sí, yo estoy de acuerdo con Pablo, y si entendemos el socialismo como una ideología y un sistema económico en donde el Estado tiene un control de los medios de producción, pero más que el Estado es el gobierno que representa a ese Estado, tierra, capital, trabajo, tecnología y conocimiento. Ese control es muy parecido a como pasa en los regímenes capitalistas, en donde si bien los privados controlan los medios de producción, también tienen la complicidad de gobernantes corruptos para controlar esos medios de producción. Así que estoy totalmente de acuerdo con esa interpretación que usted hace. Bueno, vamos a escuchar las tesis finales del profesor Rafael Rubiano sobre la Revolución Cubana. Los invito a que lean a San Incán y a Jorge Salamea. Jorge Salamea escribió un libro que de verdad hay que revisarlo, porque crea esa discusión de cómo se recibe, cómo se discute y cómo llega a ser pensada una revolución. Cuba oprimida y liberada. En ese sentido, entonces el contexto de la revolución cubana no se puede periodizar solo en 1959, hay que hacerlo mucho antes. Y es curioso que justamente, digo curioso, dos países vienen trabajando mucho sobre el papel del escritor, del arte, del artista, del intelectual frente a los procesos latinoamericanos. El Colegio de México, Colmex, que tiene de hecho un seminario de historia intelectual que nos pone a repensar los procesos políticos, ya no en una especie, digámoslo así, de extremismo, sino también en su variedad y su complejidad. Aquí sencillamente traigo a colación este texto de Pensar el antiimperialismo, donde uno puede encontrar realmente las raíces y no quedarse de manera inmediata pensando que la Revolución Cubana es un simple evento efusivo de 1959, sino que tiene una raíz muy larga en la historia de América Latina. Este libro que publica Carlos Marichal, director de Colmex, y Alexandra Pita, busca justamente dar respuesta a las raíces, ¿no?, de los inconformismos, de las desobediencias, de las críticas a la forma de poder, de las relaciones que escritores intelectuales ya desde entrado el finalizando el siglo XIX y el XX tiene no solo con la revolución. Una segunda voz, la historia. Este libro, justamente, que se titula Historia mínima de la Revolución Cubana, cuestiona varias cosas que se han convertido en lugares comunes de la revolución. Por ejemplo, cuestiona que se hable de una revolución cubana. El autor, Rafael Rojas, habla de varias revoluciones cubanas y acentúa, básicamente, que no se puede hablar estrictamente de la revolución cubana en el 59, sino que de alguna manera se habla de varias revoluciones que vienen básicamente del siglo XIX y que se encaminan a lo largo de una, digámoslo así, construcción que tiene la siguiente peculiaridad: es que Cuba fue una isla que a finales del siglo XIX había sido dominada por un imperio colonial, el español, y luego, con la guerra española estadounidense en 1898, Cuba se libera paradójicamente para ser de alguna manera de nuevo una colonia. Entonces Rafael Rojas, que es el autor de este libro, se lo recomiendo, publicado por el Colegio de México, confronta a alguna serie de mitos que los voy a sencillamente a comentar a través de estos puntos. El mito de que la revolución cubana es una, no, son varias, que empiezan desde 1868, aquella guerra de los 10 años, pasa por 1898 con la guerra con Estados Unidos y España, y tiene su, digámoslo, mayor efusión en 1952 con el golpe de Fulgencio Batista el 10 de marzo del 52. Y una cosa, Batista fue presidente de Cuba en los años 30 y 40, y para el 52 da un golpe de Estado donde básicamente ejerce o genera una fuerte tiranía y despotismo, que es lo que pues, va a llevar a lo que ya se ha presentado acá, el golpe al cuartel Moncada en el 53 por Fidel Castro y la creación del movimiento 26 de julio del 53. Lo otro que cuestiona
Rafael Rojas es que las fuentes ideológicas centrales de la Revolución Cubana estén en el Che o estén en Fidel Castro. Para Ricardo Rojas, la Revolución Cubana, y de hecho lo dice el mismo Fidel Castro, ahora hablo de una de las biografías, están en un gran pensador cubano que es el héroe nacional de esa isla, se llama José Martí. José Martí. Y José Martí es el fundamento ideológico, es el referente fundamental de la Revolución Cubana, como lo vamos a ver más adelante. Y lo otro, básicamente, es que cuestiona Rafael Rojas la idea de que la entrada de Fidel Castro entre el 2 y el 8 de enero del 59 a Cuba había generado un régimen comunista y dice tajantemente que la Revolución Cubana entra como una revolución de liberación nacional, popular, democrática. Ahí tienen, digamos, esta obra que a mí me pareció muy extraordinaria porque cuestiona una serie de mitos sobre la Revolución Cubana. Bueno, sin duda, Rafael Rojas sostiene, y lo hace muy bien en el libro, que el comunismo se aclimata, digamos, el régimen, ya no lo que en el 59, 60 y 61 era Cuba como un régimen nacional popular, por allá en los años de 1976. Y se, digamos, aclimata porque Rafael Rojas plantea que en el 76 se da la primera reunión del Partido Comunista Cubano, que viene de una organización unificada, donde se agrupan, digamos, los más radicales partidos que se opusieron a la dictadura de Fulgencio Batista, y se crea una constitución, que es la Constitución del 76, donde radicalmente ya se habla de socialismo y comunismo. De hecho, en este libro, como en otros, ahora hablaré para tratar de sintetizar eso, Fidel Castro, en muchas entrevistas, cuando él viajó inmediatamente después de la revolución, estuvo en Nueva York, hizo unas correrías por América Latina, acentuaba que realmente el régimen y la revolución no eran básicamente comunistas. Pero el comunismo se dio por tres asuntos que son incuestionables para la historia: la invasión de la bahía de Cochinos en el 61, la crisis de los misiles en el 62, pero indudablemente el embargo. Y el embargo, básicamente, generó un tipo de tacticismo o de política en el régimen cubano en el marco, indudablemente, de la Guerra Fría. En ese sentido, entonces, ese relato histórico me parece que es muy importante porque cuestiona la periodicidad del tiempo, cuestiona esa idea de que Fidel, el Che, Camilo Cienfuegos y todos los demás entran triunfantes como comunistas. Y de hecho, Rafael Rojas dice que los realmente y radicales comunistas hubo muchas disputas de qué tipo de régimen se iba a crear después de ese gobierno provisional, que además era básicamente muy republicano, que los más radicales en torno a la revolución fueron Raúl Castro y Ernesto Che Guevara, como pues ya se ha reiterado. La base constitutiva ideológica de la Revolución Cubana está en un texto que señala continuamente Fidel Castro y que es de José Martí. Yo los invito a que lean ese texto, yo lo leí. Se llama el manifiesto de Montecristi, de José Martí, que es un texto del año 25 de marzo de 1895, donde incluso en entrevistas, en biografías, Castro dice, ese fue una fuente fundamental para inspirar lo que fue la Revolución Cubana. Léanlo, el manifiesto de Montecristi, de José Martí, 25 de marzo de 1895. Y el otro texto, que de verdad también le dio la línea ideológica a la Revolución Cubana y que hay que leerlo y contrastarlo y citarlo, se llamó La historia me absolverá, de 1953, que es el relato, ustedes saben muy bien que después de el ataque al cuartel Moncada, Fidel Castro huye a las montañas, mediante un acuerdo de entrega con el gobierno de Batista, se entrega, es encarcelado, y allí él escribe una serie de textos, entre ellos La historia me absolverá, que insiste mucho Rafael Rojas, es un texto fundamental para entender la Revolución Cubana, digámoslo así, en su origen, en su esencia, y no en su derivación, sino en su esencia, y estas son dos fuentes que me parecen fundamentalmente extraordinarias. De hecho, y eso sí hay que desmitificarlo, en La historia me absolverá, Fidel plantea lo que muchos años atrás planteó Simón Bolívar, que cuando la tiranía es ley, todo pueblo tiene derecho a la rebelión. Y allí, en La historia me absolverá, Castro cita autores profundamente liberales, ¿sí? Profundamente liberales. Cita Altucio, cita Lutero, Santo Tomás, Locke, Rousseau, en fin. Y es muy importante porque eso quiere decir que tiene una fundamentación en una raíz liberal profundamente crítica frente a lo que podríamos llamar la tiranía y, por supuesto, la tiranía y los despotismos. Bueno, a diferencia de las fuentes que ustedes pueden encontrar
Yo les sugiero, y esta es la tercera voz, que hurguen, lean, confronten, contrasten una biografía que me leí que me parece extraordinaria. Se llama Fidel Castro, biografía a dos voces, hecha por Ignacio Ramonet. Y para que puedan contrastar lo que fue la figura del Che, y no caigamos en esta, digamos, suposición de un tipo violento, desquiciado, existe una biografía muy bonita de un soldado que hace un relato de lo que fue básicamente su relación con el Che. Entonces los invito a que lean la biografía de un líder, biografía de dos voces de Ramonet, que fueron 100 horas de grabación, pero que peculiarmente se lean esta biografía de un soldado publicado por Tusquets, donde recoge sus memorias sobre lo que fue su experiencia con el Che Guevara, no solo en Cuba y en Bolivia. Bueno, sin duda, creo que el tema de la Revolución Cubana no se agota, y algo importante de la actividad profesoral es que uno, básicamente, cuando trata de hablar de estos acontecimientos, siempre trata de construir fuentes, y fuentes que le permitan a uno no solo mirar desde la variedad, sino también desde el contraste y desde la pluralidad. Hace poco salió un libro que se llama Cuba en la encrucijada, de la periodista argentina Leira Guerreiro, en donde aparecen 12 voces. Entre otras está allí Leonardo Padura, que recuerden, había escrito ese libro El hombre que amaba a los perros, que es muy importante novela para entender la Revolución Cubana. Y es una invitación, porque creo que lo que necesita este país es realmente cátedras de historia, y desafortunadamente creo que el problema no solo es el olvido, sino la posibilidad de ver desde diferentes horizontes realidades del pasado y ponerlas a conversar con el presente. En conclusión, me atrevería a decir que la Revolución Cubana es el esfuerzo más extraordinario de un pueblo a construir básicamente dos cosas. La Revolución Cubana es inentendible sin el proceso de descolonización, indudablemente. Y quiera lo que quiera, con Cuba o sin Cuba, puso ese tema en el ámbito de lo político. Y lo otro, independientemente también de lo que se pueda decir, es el tema de la autodeterminación y la soberanía de los pueblos, la construcción de su identidad nacional. Eso, temas como ese, nación, identidad, colonización o descolonización, son temas que hoy nos deben poner a todos ustedes a conversar y a discutir con tolerancia y respeto sobre la Revolución Cubana, pero también sobre otros procesos. Disculpen que me haya extendido. Muchas gracias. Excelente exposición del sociólogo especialista en temas de ciencia política, Rafael Rubiano. Y en la primera parte analizamos el discurso del abogado uribista José Obdulio Gaviria, y es mucha la diferencia. Miren que este señor Rafael Rubiano cita fuentes de todo tipo, fuentes de izquierda, de derecha, de centro, música, y también va más allá del fanatismo, va más allá del sectarismo, no propone una lectura sesgada ni desde la izquierda, ni desde la derecha, ni desde el centro, y vislumbra la Revolución Cubana como un hecho histórico que va más allá de los mitos que se creen de ella, y por eso retoma ese concepto de revoluciones cubanas, es decir, que esto hay que analizarlo desde el siglo XIX, así como le proponíamos a José Obdulio en el inicio de este video, que por lo menos empezar desde los momentos en los que se asume la guerra entre Estados Unidos y España en 1898 como una primera revolución cubana. Así que a Cuba le costó ser colonia de Estados Unidos para tener su primera revolución. Y luego con la dictadura de Batista llega ya una revolución que fue el descontento de un pueblo que todavía no era marxista. Fidel Castro no era marxista, en eso coinciden muchas fuentes. El que era marxista era el Che Guevara, y algunas fuentes también sostienen que Fidel Castro nunca fue marxista, que solamente entró en ese juego de la Guerra Fría. Y los tres hechos que muy bien menciona el profesor Rubiano, que hacen que la Revolución Cubana se vuelva, entre comillas, socialista, son la invasión a Bahía Cochinos, obviamente la crisis por los misiles, y lo que los cubanos llaman
el embargo o el bloqueo y lo que Estados Unidos llama sanciones. Por eso mismo es muy bonito el trabajo que hace aquí alguien que no es historiador, pero que tiene el rigor de un historiador. Es un sociólogo, politólogo, pero que tiene el rigor del historiador, que se va hasta el siglo XIX, que consulta gran cantidad de fuentes diversas, no fuentes que tengan el sesgo cognitivo de la confirmación. Entonces, José Obdulio tiene una lectura como abogado de la historia muy dogmática. Es como aquellos católico cristianos o aquellos musulmanes o aquellos judaístas que solamente citan fuentes que corroboren lo que ellos creen. Eso es lo que hace José Obdulio en su conferencia. Solamente cita a Mario Vargas Llosa y a todos los autores de derecha que confirman los sesgos que él tiene sobre la revolución cubana. Y nunca menciona que Estados Unidos es un imperio, nunca habla de la guerra entre España y Estados Unidos de 1898. Sí reconoce que Batista era un tirano, pero no reconoce que Batista era un títere del imperio de Estados Unidos. En cambio, el profesor Rubiano en su lectura nos muestra pensamiento crítico, un gran análisis con lógica de gran alcance, una diversidad exquisita de fuentes, empezando desde la música de Carlos Puebla, pero también personajes como Zalamea, como Baldomero Sanincano, y también autores como Rojas, que tienen un revisionismo historiográfico muy interesante sobre la revolución cubana, como esto de las revoluciones cubanas en plural. Entonces, este señor Rubiano nos comparte una cátedra magistral y le enseña al uribista José Obdulio Gaviria cómo es que se piensa la historia. Y mire que no tuvo que citar solo fuentes marxistas o izquierdistas, como mucha gente podría haber creído, que esa mirada también suele ser muy sesgada. Y también habla de cómo Cuba se vuelve marxista socialista porque le tocó, literalmente le tocó, no fue tanto por convicción. Fidel Castro nunca tuvo esa convicción, el Che Guevara sí, pero el que mandaba era Fidel Castro, no el Che Guevara. Entonces, así es como se construye pensamiento crítico de la historia, mostrando todas las miradas posibles, todos los argumentos. Por aquí veo que algunas personas han comentado, voy a responder sus comentarios para que sigamos en esta noche de la Universidad Nómada. Bueno, por aquí llegan una serie de comentarios bien interesantes. Santiago Jiménez Alarcón dice, una de las causas del fracaso del bloque comunista en la Guerra Fría fue la división entre China y la Unión Soviética, aunque la Unión Soviética la ayudó con tecnología china que quedó muy golpeada. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Y el Che Guevara cayó en esa división, porque ya habíamos dicho que el Che Guevara habló mal de la Unión Soviética en China, y esto fue lo que generó la ruptura entre Fidel y el Che, y por eso el Che terminó siendo sacrificado en Bolivia, porque Fidel Castro de manera intencional lo mandó allá para hacerlo matar, para dejarlo sin ayuda del Partido Socialista y también del Partido Comunista Boliviano. Y por eso el Che Guevara pues termina siendo capturado por el gobierno boliviano, porque Fidel Castro lo engañó. Y aún así el Che Guevara no quiso darle mucha información ni al gobierno boliviano ni a la CIA, más allá de que el gobierno boliviano lo ejecutó sin que la CIA se lo ordenara. A la CIA no le gustó que lo mataran tan rápido porque la CIA quería torturarlo más para sacarle más información, información que probablemente el Che Guevara tampoco les iba a dar. Así que parece que el gobierno boliviano la tenía más clara. Y por eso es tan interesante todas estas lecturas. Por aquí también llega un comentario bien interesante de Erdi que dice, ese es el punto de vista que me gusta, el punto de vista historiográfico,
porque hace un análisis más objetivo sin dejarse influenciar por ninguna de ambas ideologías. Sí, totalmente de acuerdo. Pablo dice, acerca de lo que dice Santiago, una pieza fundamental de la caída del comunismo fue el revisionismo, que causó divisiones en el partido bolchevique, en las relaciones chino-soviéticas. Dice Pablo, la caída de Allende por su vía democrática, el Juche de Norcorea, terminaron por hacer paces con la antigua burguesía hasta el punto de que en China gobierna la burguesía. Un gran ejemplo de esto es el foquismo del Che Guevara, que creía que la revolución se podía hacer sin desarrollar las condiciones sociales para esto, cosa que no pasó con el nacimiento de la URSS, con lo que concluyo que la falta de ponerse de acuerdo en direccionar y coordinar ideológicamente sus proyectos terminó por matar al comunismo, ignorando su filosofía. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que dice Pablo, porque hay que comprender que la teoría focalista del Che Guevara solamente funciona en Cuba. Aquí la guerrilla del ELN en sus primeros años de fundación intentó aplicarla y no le funcionó. Y por eso tuvieron que cambiar de tácticas militares y por eso hubo varias guerrillas que tomaron influencias de distintas revoluciones, porque no había una izquierda, entre comillas, unificada. Las FARC quería hacer una revolución tipo bolchevique, el ELN al principio tipo guevariana en Cuba, el EPL tipo maoísta en el sentido chino. Entonces por eso esa división también ayudó a que se cayera el socialismo internacional y a que la Guerra Fría fuera ganada por Estados Unidos de América. Totalmente de acuerdo con esa lectura. Muy buenas noches para Fitness y Salud. Gracias. Un saludo muy especial de feliz 2023 de Medellín hasta Bogotá, que sería muy rico volver a Bogotá como lo hicimos allá el 6 y el 7 de agosto que estuvimos en la posesión de Petro. Erti dice, por curiosidad, ¿cuándo hablarás de los gobiernos que continuaron la corrupción y la pobreza en Latinoamérica después de la falsa independencia? ¿Cuándo? Todo este año. Porque, amigo, este año tenemos el curso de Pensar la Historia nuevamente. Hoy empezamos el año con el curso de Pensar la Historia, porque a este curso vamos a darle mucha fuerza, porque como muy bien lo decía el profesor Rubiano, si algo hace falta en Colombia es conciencia histórica en el sentido del filósofo alemán Hans-Georg Gadamer. Hace falta una comprensión más profunda y menos sesgada del pasado. Y por eso los dos cursos que más vamos a difundir, a masificar, a repetir en este 2023 son el curso de Pensar la Historia y el curso de Historia de Colombia, porque nuestro pueblo necesita más pasado, porque el pasado nos ayuda a comprender el presente y a luchar por un mejor futuro, y también nos ayuda en el propósito de seguir construyendo una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Bueno, como forma de finalizar la clase de hoy, quiero compartirles la segunda parte de estas ponencias de José Obdulio Gaviria y de Rafael Rubiano, que ya viene incluida con las preguntas del público. Entonces vamos a poner esta parte final para que ustedes también saquen sus conclusiones, porque después de esta repasada historiográfica yo quiero ver con qué fue que salió el señor José Obdulio Gaviria. Bueno, miremos esta parte final. Muchas gracias, doctor Rafael Rubiano, por su intervención. A continuación daremos paso al foro e invitamos nuevamente al escenario al doctor José Obdulio Gaviria. Aquí en este espacio podrán realizar las preguntas. Quien desee hacerla, tendremos micrófonos habilitados para su intervención. Quisiera iniciar con una pregunta para nuestros invitados. En el marco de la celebración del Bicentenario en Colombia y dadas las iniciativas de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN y el Ministerio de Educación Nacional, con jornadas académicas de diálogo sobre la enseñanza de la historia, ¿qué opinan sobre este debate que reúne a historiadores y académicos en cuanto a la inclusión de la historia en el desarrollo de nuestro país?
pues mi cátedra en la doctora era Historia de las Ideas Políticas. ¿Qué puede pensar alguien como yo de que un régimen administrativo en el gobierno del presidente Gaviria tal vez decida excluir de los pensum el estudio de la historia? No entiendo. Para mí es absolutamente inconcebible. Gracias a Dios, la burocracia no está por encima de la iniciativa de la cultura y de las artes. ¿Sabe dónde se está aprendiendo hoy mucha historia? En Netflix. Bueno, pero también hay que ver que en Netflix también hay series con sesgos históricos. Pero ahí José Obdulio se equivoca también en un dato, porque no fue en el gobierno de Gaviria, fue en el gobierno de Belisario Betancur cuando la historia dejó de ser enseñada como materia individual y se volvió una subunidad de la materia de ciencias sociales. Sin embargo, estoy de acuerdo con José Obdulio en que sí es importante que la historia se vuelva a enseñar en todos los niveles y con el rigor que merece. En Amazon, en HBO, un texto que veo, una obra que le recomendaría mucho porque podría ilustrar sobre las ideas y el origen del pensamiento que luego, del cual está imbuido el Che Guevara y Fidel, lo acaba de hacer en Rusia Netflix, Trotsky. El profesor Rafael seguramente estará en desacuerdo conmigo, porque ha sido objeto de unas críticas acerbas, durísimas, de la izquierda, pero en mi opinión está sentada en hechos muy reales. Y entonces, todo eso, por ejemplo, yo no he visto todavía, entiendo que en Colombia no se ha pasado la serie sobre Bolívar. Me dicen los que la han visto que se atiene plena a muchos elementos del anecdotario, pero el anecdotario es parte de la historia. El Che Guevara sí que tuvo anecdotario, el Fidel sí que lo tiene, y yo inclusive personalmente tuve oportunidad de participar en ese anecdotario porque a partir del año 2003 la relación entre el presidente Fidel Castro y el presidente Uribe fue muy estrecha, muy intensa, sobre todo telefónica, y yo tuve que ver ahí en la mediación, o sea, tuve oportunidad de oírlo y conocerlo. De manera que yo creo que en eso pues estamos totalmente anonadados con que no exista y gracias a Dios alguien la está reemplazando. Bueno, dos cositas ahí sobre lo que dice José Obdulio. En ese curso que teníamos sobre la autobiografía de Álvaro Uribe Vélez, también analizábamos esa foto que él tenía con Fidel Castro, la que tenía con Hugo Chávez, y el mismo José Obdulio en un programa de televisión reconoció lo que está también reconociendo aquí, que hay una estrecha amistad entre Álvaro Uribe Vélez y Fidel Castro. Y en esa entrevista, José Obdulio reconocía también que cuando Fidel Castro llamaba telefónicamente a Álvaro Uribe Vélez, siendo Uribe Vélez presidente de Colombia, hablaban 3 horas seguidas y que Uribe Vélez daba la orden en la presidencia de que no fuera interrumpido. Entonces es muy gracioso que Fidel Castro aparezca en foto con Uribe en su autobiografía No hay causa perdida del año 2012, que sean estrechamente amigos, que hablen 3 horas por teléfono como íntimos y que el uribismo nos haya metido los dedos a la boca diciéndonos que el castrochavismo, o sea que Petro era el castrochavista, que Juan Manuel Santos era castrochavista, que en su momento Antanas Mocus era el castrochavista. Entonces ese cuentico del castrochavismo se cae con esto y se ve que realmente el que era castrochavista era Álvaro Uribe Vélez, o sea, él era el amiguito de Chávez y el amiguito de Fidel Castro, y el que gobernó muy parecido a ellos también, un régimen muy dictatorial. Yo diría, y compartiendo el hecho de que es realmente devastador que no haya cátedras de historia, el problema del patrimonio cultural en términos de archivo. A diferencia de otros países, y en los cuales he tenido la oportunidad de ir, Argentina, México, Brasil, a mí me parece que es imposible hacer la historia de un país si no hay cultura de la conservación y cultura, digámoslo así, de los archivos. Mira una cosa, no sé si el doctor Gary usted ha ido a Salentano, Baldomero Salentano, un campesino, salió de Río Negro, que le enseña alemán a José Asunción Silva,
termina siendo uno de los intelectuales del siglo XX colombiano y latinoamericano, radical de izquierda, pero se presenta de otro modo en el ámbito colombiano. Yo, de hecho, mi tesis de doctorado tiene que ver con este personaje. Y es muy curioso que personajes así tan grandes en Colombia, que no se estudian, no se investigan, Salamea, Santiago Pérez Triana, Baldomero Sanicano, que aportaron no solo al país en términos de cultura, de ideas, de producción, de publicaciones, sigan estando absolutamente en el olvido. Entonces me parece que, claro, la importancia de la cátedra de la historia, pero creo que hoy por hoy, en nuestro medio, se tiene que hacer un esfuerzo muy grande por la conservación. Resulta, hablé con la familia Sanicano, hay una persona a la cual quiso mucho Baldomero, y le pregunté por el epistolario, porque son fuentes muy importantes, no solo el relato histórico, son los libros. Están esas otras fuentes, la fotografía, los epistolarios. El epistolario sanicano se perdió completamente. Y mientras eso pasa acá, en Argentina, que no tienen mucha infraestructura, pues grandes medios digitales, hay una cultura del archivo. Entonces yo creo que poner el problema es también ponerlo en un horizonte que tiene que ver es con la cultura de la conservación. Y aquí en grandes intelectuales se ha perdido absolutamente muchas cosas. Yo le hacía una anotación sobre el archivo al que usted se refiere. ¿Cómo le parece que acaba de publicarse por primera vez la biografía de un gran colombiano, presidente de la República? Colombia no tiene mucha historiografía y no tiene muchas memorias. Y se trata de la biografía del presidente Virgilio Barco, muy cercano el doctor Armando a él en varios asuntos. ¿Y sabe lo que más enfatiza Malcolm Diz, que es el biógrafo? Fundador del archivo, apenas. Estamos hablando de un gobierno que va del 86 al 90. De manera que eso, para que veamos, si nosotros hemos tenido un descuido enorme, y es una tarea que corresponde básicamente a las universidades. Ahí venía mi pregunta siguiente. ¿Consideran que el rol de las universidades es esencial entonces para rescatar esta enseñanza de la historia? Como decía el doctor José Obdulio, no encontrando nuevos sentidos, no solamente desde la explicación de los hechos y los personajes, sino también desde nuevos sentidos como las plataformas que vemos los jóvenes como Netflix o muchas otras plataformas multimediales. Entonces, ¿creen que el rol de la universidad es importante en ese sentido y que así, con este nuevo sentido que damos los ciudadanos a la historia, podemos contribuir nosotros como los ciudadanos de a pie al desarrollo de nuestro país? Ahí ya como para terminar esta cátedra nos podrían dar sus conclusiones. Muchas gracias. Sí, absolutamente. Yo recuerdo que en el ITM, que es una universidad tecnológica popular del municipio de Medellín, a mí se me ocurrió una cosa que terminó siendo sumamente exitosa, y es una cátedra de historia por televisión. La pasábamos inicialmente por Teleantioquia y luego por Telemedellín. Y era un diálogo de Álvaro Tirado y yo sobre la historia, por historiografía, con anecdotario. Además, Álvaro Tirado es un hombre sumamente, no locuaz, sino vivo, vívido. Todas sus narraciones son bellísimas, creo que estuvo aquí ya. Y entonces logramos hacer eso. Y la verdad es que es una tarea permanente de conocer la historia y recoger los testimonios. En el ITM hicimos una cosa, profesor, curiosa respecto a Cuba. Una de las personas más influyentes en la historia de Colombia del siglo XIX, sobre todo década del 80 hacia adelante, pero sobre todo Antioquia, era un gran cubano, íntimo de José Martí. Íntimo, no estamos hablando que lo conoció. Se llamaba Cisneros, por eso el parque nuestro, que ahora se llama de las Luces, se llamaba el Parque de Cisneros. Y nosotros recogimos una extraordinaria obra de Cisneros respecto a por qué era viable un tren que fuese desde Puerto Berrío, por eso se llama Puerto Berrío, era el gobernador que lo contrató, hasta Medellín. De manera que ahí les doy ese dato que también es muy interesante. Por otra parte, en la prensa anticolombiana, la primera figura fue un cubano. Rodríguez se llamaba, no recuerdo en este momento. No, sin duda, el papel de la universidad, no solo en la tarea de estructurar el presente y el pasado. A mí me preocupa algo, y es como el cambio generacional en términos de universidades. Digo cambio generacional en términos de la gente tan joven que está llegando a la universidad pública y privada, porque a veces llegan como en cortocircuito y muchos les falta hablar de estos temas, así como de lo que fue la, por ejemplo, importante reforma de Córdoba, como también, por ejemplo, de hecho, yo me he dedicado al pensamiento conservador, he sido un investigador muy constante del conservadurismo, Caro, Núñez, los Leopardos, Laureano Gómez. Me interesa mucho porque finalmente el papel de la universidad en la historia no es brindarla congelada, sino por lo menos que ustedes como generación puedan tener las oportunidades y alternativas de repensar el país a través de esa historia. Y de nuevo celebro, pues, porque, y me duele, que la Universidad de Antioquia, que tanto se jacta, pues, que hay revolucionarios, que hay izquierdistas, no haya hecho absolutamente nada por hablar de la Revolución Cubana. Porque esa es la tarea, la universidad es el lugar, no solo para repensar la historia, sino para darle alternativas
a las nuevas generaciones a repensar su país. Y esa es una tarea que no se puede postergar. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta aquí en primera fila, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Les quiero agradecer sinceramente la exposición tan pedagógica y concisa de los dos. Y tengo una pregunta para los dos expositores. ¿Cuál creen ustedes que fue el impacto positivo, negativo de la Revolución Cubana en relación con el sistema del gobierno de Salvador Allende o algún ámbito chileno que ustedes quieran rescatar? Gracias. Respondemos, por favor, brevemente. Muchísimas gracias por su pregunta. ¿Alguna vez sea el profesor primero? No, en los textos alcanzaré y faltaría mucho. La relación con Salvador Allende y, pues, indudablemente la incidencia de la Revolución Cubana en el ámbito latinoamericano fue, pues, muy amplia, muy extensa. Que haya afectado o no, habría que partir e insistiría en ello, que a mí me parece que la Revolución Cubana se debe mirar no en sí misma y cristalizarla como un proceso, digámoslo así, de una revolución de izquierda, sino mirarla también en conjunción con el ámbito externo y especialmente la relación con Estados Unidos. De modo que el hecho de pensar la revolución cubana no se puede agotar sencillamente en un asunto de si fueron comunistas, fueron violentos, esto, lo otro, sino hay que pensarlo en la dinámica de los juegos de poder, que de hecho, pues básicamente es imposible pensar Cuba, la revolución cubana, incluso Chile y América Latina, sin antes pensar la relación con Estados Unidos. De hecho, yo creo, y lo estaba pensando con Rafael Rojas, que es imprescindible la historia de Estados Unidos con Cuba y sacar los archivos desclasificados, porque eso no se dice de la incidencia de la CIA, la incidencia de Washington, es decir, ¿dónde están esos documentos, los atentados? Y eso lo comenta Fidel Castro en la conversación con Ignacio Ramonet. Y me parece que es muy interesante esa biografía porque Fidel Castro dice los cientos de intentos de asesinarlo. Entonces creo que lo importante de derivar en qué positivo, qué negativo es que América Latina tiene que reconstruir la historia a fondo con nuevos documentos o archivos que no salen a la luz pública con los Estados Unidos. Y no para decir que uno es un antiimperialista izquierdista. Esa relación es muy importante porque nos da a entender que América Latina debe ser comprendida en esa relación. Y precisamente con eso aludo a lo que significó la, digamos, muerte de Allende y la incidencia de Estados Unidos en muchos de los gobiernos de América Latina. Totalmente de acuerdo con esta lectura que hace el profesor Rubiano sobre la pregunta por Salvador Allende, un personaje que aquí hemos estudiado cuando hemos hablado de cómo llega y cómo comienza la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Y sobre la otra pregunta que les hicieron, también quiero decir algo, y es cómo a las universidades regidas por el capitalismo cognitivo, como la Universidad de Antioquia, a veces les queda grande abordar estos hechos porque se vuelven temas de una clase, de un parcial, y esto va mucho más allá de una clase magistral, de un parcial. Eso es un tema de vida. La Revolución Cubana no solamente hay que estudiarla los primeros de enero en las efemérides, hay que estudiarla siempre a la luz de lo que significó en la Guerra Fría, lo que significó la Escuela de las Américas, el Plan Cóndor, también las tensiones de una posible Tercera Guerra Mundial en su momento, vincularlas con fenómenos del presente como lo que está pasando en el Donbass, las tensiones entre Rusia, Ucrania, la OTAN y también los países aliados o amigos de Rusia. Y por eso es tan importante que, aparte de esa educación formal que recibimos en las universidades regidas por el capitalismo cognitivo, también tengamos alternativas como la Universidad Nómada, universidades que se construyen desde el mismo pueblo de manera autogestionada, de manera autónoma, sin tener que cumplir con los requerimientos académicos que son inaportantes o que son tibios o que son vacíos. Y por eso hoy más que nunca hay que seguirle dando fuerza a nuestro proyecto de Universidad Nómada como una alternativa para construir a nuestra manera las diferentes miradas de hechos históricos como la Revolución Cubana.
Bueno, vamos a escuchar la respuesta que da el señor José Obdulio Gaviria, uribista, primo de Pablo Escobar, sobre este tema de Salvador Allende en Chile. Yo creo que fue una relación muy agridulce. Fue dulce, por ejemplo, la visita de Castro, que terminó demorándose casi un mes, jugando fútbol, y se volvió un personaje, inclusive hay algunas narraciones bastante molesto para mucha gente, porque era ya demasiado larga la visita, ya tener como al Santísimo expuesto, pero es un día, está muy bien, pero ya tantos días. Hay un libro que puede guiarnos un poco en esa relación agridulce, no porque el autor termine siendo muy amigo de Allende, pero era su embajador, es Jorge Edwards, persona non grata, porque el tema coincide con el que traigo a colación, que vale la pena que lo estudien. Hay muchos autores que hablan sobre ese asunto, el caso Heberto Padilla, que es la desilusión de los intelectuales con la revolución y la confrontación. Pero sobre todo, está muy unido al tema de la violencia. Recuerden que la prédica de la violencia era una prédica incuestionable para el marxismo-leninismo, del cual era expresión Fidel, y no así Allende. De hecho, el Partido Comunista de Chile había aceptado la vía pacífica o electoral hacia el poder en una unión popular se llamaba, con presencia de personajes tan importantes como el poeta Neruda. Pero el poeta Neruda, en ese escenario de prédica de violencia versus lo que ellos comenzaron a representar, acuérdense, el revisionismo como una expresión peyorativa de la política marxista-leninista, entonces comenzó a ser confrontado, porque la verdad es que el escenario de un ascenso de los sectores populares, era pues como se decía, unidad popular, al poder, violaba normas expresas del comportamiento político de los marxistas. Eso posteriormente comienza a ser rediscutido en el 89, 90 y 91 con el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo se funda en el 91 y el Foro de Sao Paulo aboca esa discusión. Vamos a continuar en una actividad guerrillera que no nos ha traído sino tragedias, o vamos a intentar asumir el poder a través de las luchas electorales. Por eso, ¿quiénes son los fundadores del Foro? Fidel y Lula. Tiene un desarrollo muy interesante. Esto daba para otra ocasión que nos reuniéramos, porque en el 92 un dirigente del marxismo latinoamericano dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela intenta un golpe bastante cruento. Se llama Rafael Chávez Frías, y desde el 95, cuando es liberado, él, en buena parte en discusiones con Fidel Castro, hay un testimonio, una referencia muy interesante en otro escenario del nuevo conocimiento, que es YouTube. Ahí van a encontrar la conferencia de Hugo Rafael Chávez en el Teatro Mars, con la presencia personal de Fidel. Incluye discusión sobre los métodos de acción política, reviviendo los principios o los postulados de Allende y la Unidad Popular. Bueno, yo creo que sí hay una implicación evidente, y como el profesor lo trabajó pues, desde el punto de vista de la metodología, siempre todo tiene unas raíces que pueden ser largas o pueden ser cortas, pero creo que esos son asuntos que deben ser estudiados de una manera conjunta. Entre otras cosas, y para tirarle pues aquí una pedrada leve y suavecita al profesor, siempre con un elemento común: el desastre económico. Claro está que entonces los historiadores, desde el punto de vista del doctor Rafael, dirán, es responsabilidad de otros, Estados Unidos, el bloqueo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que la economía siempre es responsabilidad de uno. Y la mejor expresión de que eso es así es la de China, porque hasta el 76 la economía china siempre fue un desastre, siempre. La economía china comunista, desde el Partido Comunista accede al poder en el 49, y hasta el 76 es hambrunas, derrotas, locuras, como por ejemplo el gran salto adelante, pero en el 76 un comunista no comunista, Deng Xiaoping, ¿no? Dice, bueno, pero creo que necesitamos comer y necesitamos prosperidad y riqueza. ¿Y qué importa que el gato sea blanco o negro con tal de que coma ratones? Vamos a estrenar un mecanismo de economía del mercado. Muchas gracias. Tenemos dos. Bueno, no se puede negar que José Obdulio es quizás uno de los uribistas más ilustrados. O sea, el tipo tiene buena enciclopedia, tiene buena biblioteca, tiene buenas fuentes, y comparto la primera parte de lo que dice cuando habla de Salvador Allende. Efectivamente, Salvador Allende no era castrochavista, como dirían hoy los uribistas. Salvador Allende era un progresista que fue satanizado como marxista solo porque tenía una relación buena con Fidel Castro, y de ahí viene el golpe que da la CIA en cabeza de Augusto Pinochet. En esa primera parte estoy de acuerdo con José Obdulio, pero en la segunda
cuando habla del Foro de Sao Paulo, bien, porque en efecto, justo hoy Lula da Silva está estrenándose como presidente de Brasil, allá está Gustavo Petro. Más adelante hablaremos del tema cuando sepamos detalles de la reunión entre ambos, pero por lo pronto se ve que hablaron del tema de la selva amazónica. Pero volviendo al tema que plantea José Obdulio, es cierto lo que se habló en el foro de Sao Paulo, pero lo que no es cierto es que los países fracasen por X o Y modelo económico. Los países fracasan por corrupción, por autoritarismo, por bloqueos, no porque un modelo sea mejor que el otro. El capitalismo tiene tantos defectos como el socialismo. En el capitalismo también hay mucha gente que muere de hambre. Entonces, es tan fracasado un modelo como el que trató de poner Chávez en Venezuela, como el de Haití, que es un modelo capitalista, pero desde el lado más imperialista del capitalismo. Entonces aquí José Obdulio en su parte final trata de decir que el capitalismo es el bueno, que el socialismo es el malo, cuando ambos sistemas han mostrado claramente que son fallidos. Bueno, vamos a escuchar la última pregunta que les hicieron y a partir de ahí llegamos al momento de las conclusiones de la clase de hoy. Preguntas para finalizar, así que les pido el favor a nuestros invitados de que sean breves con su respuesta. Compañero, por favor. Hola, buenas tardes. Me gustaría conocer ustedes qué piensan acerca del futuro de Cuba y cuál debería ser. Y lo pregunto básicamente porque recientemente pues, han habido diferentes hechos. Obama tratando de relajar estas tensiones con Cuba, luego llega Trump y se echa para atrás. Y ahora con el presidente Duque, que creo que casi es la primera vez que se abstiene Colombia en la votación contra el embargo de Cuba en la ONU. Obviamente pues por razones políticas y por toda la tensión que hay en estos momentos con Cuba. Pero sí me gustaría saber eso, ya que José Obdulio trata acerca de China, porque nosotros hacemos negocios con China, pero de alguna manera de pronto se pudiera relajar esas tensiones con Cuba. Y una última concepto acerca pues, del debate es que lo único que le veo positivo a la revolución cubana es que Cuba hoy no es como un Puerto Rico que está en el limbo, que es un estado independiente de Estados Unidos, pero no recibe presupuesto, tiene muchos problemas políticos, entonces está en una entrecrucijada. Muchas gracias. Bueno, antes de escuchar la respuesta de José Obdulio y de Rubiano, sí voy a decir que cuando alguien dice lo único bueno, es algo bastante sesgado. Entonces, ¿por qué no habla de la niñez que no muere de hambre, de los médicos excelentes? También, ¿por qué no habla de aspectos de salud, de aspectos de vivienda? Entonces, no sé, decir que la revolución cubana solo tuvo una cosa buena, que no es como Puerto Rico, es una falacia muy grande. Pues se nota que este señor que hizo la pregunta no sabe lo más mínimo de la historia cubana. Justamente revisa en Le Monde Diplomatique de abril del 2018, ¿lo conoce? Una serie de artículos en donde básicamente se habla, y entre ellos se escribe Leonardo Padura, se habla de la incertidumbre y de los retos. De incertidumbre porque, digamos, en la transición del liderazgo gubernamental y esa, digamos, remoción de nuevos gobernantes en Cuba van a tener retos muy grandes en torno no solo con las relaciones con Estados Unidos, que pues ya dan para decir que va a venir un periodo muy duro para Cuba en relación con Trump, y pues lo que ha decidido ahora la ONU con el mantenimiento del embargo, y de incertidumbres porque de alguna manera las reformas que poco a poco más o menos se introdujeron desde el reemplazo de Fidel Castro por Raúl han sido muy lentas, y es muy difícil, pues, digamos, predecir algo en torno a lo que va a ser justamente o lo que va a venir para la Revolución Cubana. En ese periódico de Le Monde Diplomatique de abril del 18 se plantean una serie, digamos así, de preguntas en torno a lo que factiblemente puede suceder con Cuba en lo próximo, o una mayor resistencia o un quiebre finalmente de, digamos, todo el modelo socialista. Ahí lo que había es un equilibrio inestable, pues a mí me parece que es el pueblo más digno que ha tenido América Latina, haber aguantado y tener encima a Estados Unidos con un embargo, han aprendido mucho de lo que es la resistencia. Totalmente de acuerdo. Eso sí es lo mejor de Cuba, haber soportado a Estados Unidos tanto tiempo,
así lo llamen, embargo, bloqueo, sanción, y ver que cuando el 24 de febrero del año pasado Rusia se mete de lleno en el Donbass, en un conflicto que ya llevaba 8 años, ahí sí Estados Unidos, al ver la crisis petrolera mundial, empieza a quitarle sanciones a Venezuela. Y si bien pues Cuba no es un país petrolero, de todas maneras empieza también a quitarle sanciones a Cuba. Entonces esa hipocresía de Estados Unidos, que José Obdulio no la va a reconocer jamás, es muy valorable que el profesor Rubiano sí lo haga. Bueno, escuchemos la última tesis de José Obdulio para que también saquemos nuestras últimas tesis en la sesión de hoy. Yo creo que es muy oscuro el panorama. Cuba fue invitada por la Organización de Estados Americanos en el 2009, por Insulsa, a integrarse nuevamente. Pero recordemos que el mismo día del ataque de las Torres Gemelas, 11 de septiembre del 2001, se aprobó la Carta Democrática. Y por lo tanto hay condicionamientos sobre el ejercicio de la democracia en Cuba. Por eso el régimen se negó completamente. Además, hay una posición principista muy radical del Partido Comunista que se reflejó en las deliberaciones y en las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente del año pasado, tal vez, o antepasado, que descreen completamente y lo prohíben el régimen de mercado. Incluso ha llegado a extremos tales de principismo antimercado que el mayor producto de exportación posible de Cuba sería la economía naranja y en particular la música. Ellos tuvieron una experiencia muy interesante, y es que a raíz de la revolución se disolvieron muchas orquestas extraordinarias. Buenavista Social Club, una de ellas. No sé si ustedes recuerdan al Compay Segundo. El Compay Segundo fue redescubierto por un canadiense que dijo: ¿qué se hallan todo ese mundo de viejos cantantes cubanos de la década del 50 que no los volvimos a ver? Y se fue y le permitieron, le autorizaron buscarlos, reunirlos, y es el fenómeno de Buenavista Social Club, y los volvió millonarios a todos. Ahora acaba de dictarse un decreto de abril del 18 prohibiendo completamente ese tipo de acciones empresariales de los artistas. Entonces, ahora, la economía de Cuba hoy está estrechamente vinculada, pero además determinada por lo que pasa en Venezuela. Cuba tiene, en la actualidad, recibe un subsidio de 100.000 barriles diarios de petróleo, procesa 60.000 para ellos y vende 40.000, y eso medio le ayuda a ir sobreaguando. Me cuentan que lo de Trump ha sido desastroso. Prácticamente están vacíos los hoteles, no hay energía eléctrica constante porque la de ellos es de petróleo, y no tienen tampoco para el movimiento de vehículos, etc. De manera que yo la única solución que le encontraría a Cuba es que diera el salto de economía de mercado, incluso con un régimen comunista, como hizo Cuba, China, o como está haciendo Vietnam. De manera que esperemos a ver cómo se desarrolla esa situación. Se está comenzando a parecer mucho al periodo especial. El periodo especial fue una hambruna terrible y una situación de descomposición que es más o menos la que narra Padura, sigue existiendo en los barrios de La Habana. Muchas gracias. Ahora, para terminar, daremos respuesta a la siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias. Bueno, antes de escuchar esa última pregunta, yo veo las cosas muy diferentes a José Obdulio, porque él considera que la economía de mercado es la panacea, y también hay que mirar que Cuba también está en la dinámica petrolera, que él mismo lo reconoce. Entonces, no entiendo qué es lo que él pretende, que Cuba se someta a Estados Unidos. ¿Por qué no simplemente se respeta la soberanía cubana? Y esa relación Cuba-Estados Unidos ya viene desde la Guerra Fría como tensión. Entonces, ¿por qué echarle toda el agua sucia a Estados Unidos, a Cuba, y vender a Estados Unidos como El Salvador, cuando Estados Unidos es el responsable de más de 60 invasiones, cuando Estados Unidos embarga, que lo llaman bloqueo en Cuba, pero es un embargo, y esto sí no lo dice José Obdulio? Entonces eso es lo que yo critico, este discurso que es bastante hipócrita, que es criticar a Cuba por su régimen, pero no criticar a Estados Unidos por sus invasiones, por sus bloqueos, por sus embargos y por sus políticas imperialistas, que en el conflicto en el Donbass de Ucrania también lo vemos, con la hipocresía con la que se maneja la situación, haciéndolo ver como un invasor malo que es Rusia,
y una víctima invadida que es Ucrania, y no como algo que ellos mismos crearon con el Euromaidán, con el golpe de Estado del 2013. Entonces, es esto lo que yo no comparto de la lectura de José Obdulio Gaviria. Bueno, analicemos la última pregunta que les hacen y sus respuestas, y ahí sí llegamos a nuestras conclusiones. Gracias. Mi nombre es apellido Diego Patiño Moreno, egresado de la Facultad de Derecho de esta mi Universidad de Medellín. El primer punto que quisiera exponer tiene que ver con lo que ustedes se han puesto de acuerdo, y es que no conocer la historia es estar condenados a repetirla, solo que con la falta de experiencia y la falta de conocimiento para que sea superada cada vez más. Esto me lleva a la segunda parte, y es que si uno analiza la historia, tanto en el sistema capitalista como en el sistema socialista, hemos encontrado que los dos siempre pugna el poder y la codicia. En la época de la Revolución Cubana, por ejemplo, no es un misterio ni tampoco es desconocido que la misión a la que mandaron a Che Guevara, que fue impuesta por Fidel Castro, era con la seguridad de que allá no saldría vivo. Sin embargo, era uno de sus enemigos internos y por lo tanto a eso lo mandaron, para salirse de ese escollo que este personaje tenía. Yo quisiera simplemente plantear en el conocimiento que tengan ustedes de la historia qué proyección pueden tener para que el modelo que sea de sociedad, políticamente hablando, sea el adecuado para que nos gobiernen, para que nos dejemos gobernar, porque estamos viendo que hay un desgaste tanto en el sistema socialista, ejemplo Venezuela, Nicaragua, en su momento la pretendía socialismo de la Argentina con los Kirchner, que tampoco ha sido pues, un éxito en ninguna forma. ¿Qué se necesita entonces como elementos de principios y fundamentos para que el gobernante ejerza de manera adecuada el gobierno de sus ciudadanos? Gracias. Yo creo que la palabra clave es libertad, en todos los sentidos. Libertad económica, libertad de decir todas las garantías de expresión, obviamente de opinión, de libre desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera. Y ese es prácticamente el antípoda de lo que ha instaurado el Partido Comunista, Fidel, el Che Guevara en Cuba. De manera que creo que cada vez se demuestra mejor, y en cada país en donde se aplican los conceptos de libertad a plenitud, particularmente países escandinavos, buena parte no, prácticamente la totalidad de los países de la Unión Europea, los países latinoamericanos en donde se ha ejercido a plenitud, han crecido, el bienestar se ha expandido y multiplicado. Es como mi percepción. A ver, pues te respondería del siguiente modo. El problema no es ignorar la historia, y yo creo que no hay mala historia, como diría Chila, lo que hay son malos historiadores. No, te respondería sencillamente con lo siguiente. Usted es lector de Stefan Zweig. Le hace una obra extraordinaria que más allá de los regímenes políticos pone a pensar el concepto de libertad. Usted me imagino que se lo conoce. Castello contra Calvino. Le hace ese libro de Stefan Zweig para tratar como de entender muy bien, y un poco eso es mi formación del sociólogo, de la sociología. No tanto son los regímenes, los problemas, son de alguna manera los seres humanos. Le hace ese libro de Castello contra Calvino de Stefan Zweig, y ahí va a encontrar, a mi modo muy respetuosamente, ver lo que es la libertad contra el autoritarismo. Muchísimas gracias. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible esta charla en el marco del Convenio Universal de Universidad Autónoma de Latinoamérica, Universidad de Medellín. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestros invitados. Yo tengo dos conclusiones sobre esa última pregunta. Que no hay historia mala, sino malos historiadores. Yo cambiaría la falacia ad hominem de malos historiadores por historiadores que tienen intereses politiqueros o intereses ideológicos, tanto de izquierda como de derecha o de otras orientaciones. Entonces, en el espacio de pensar la historia, lo más importante es la verdad de los hechos, la lógica, el pensamiento crítico, no importa si es marxista, si es capitalista, si es de derecha o izquierda, pero que siempre prime la verdad de los hechos. Yo tampoco creo en esa premisa de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. No, la historia no se repite solo por analogía, nunca se repiten contenidos, de pronto sí en estructuras, y en esa parte sí es importante saber la historia de Colombia, la historia del mundo, y conocer la mayor cantidad de fuentes posibles. Y la segunda conclusión que tengo de esta última pregunta sobre ese tema de la libertad, ni Estados Unidos, ni la antigua Unión Soviética, ni la actual Rusia han tenido que ver con la libertad. Los imperios no respetan la libertad. Por eso yo no creo ciegamente en eso, es que el libre mercado, no, eso no es libre. Si el libre mercado existiera, Alemania y Polonia le podrían comprar el gas natural a Rusia y no a Estados Unidos. Entonces,
De cierta manera, Estados Unidos se ha beneficiado del conflicto en el Donbass entre Rusia y Ucrania, no solamente con la venta de armamento, sino también con mayores ventas de gas natural. Entonces, ese cuentico de que no, es que esta sociedad es la buena porque es la de libre comercio y esta la mala, la socialista, ese cuento no me lo creo, ni tampoco me creo el cuento de que no, es que el socialismo es el método perfecto y el capitalismo es el malo, tampoco. Y por eso estoy muy de acuerdo con la conclusión del profesor Rubiano y no con la de José Obdulio Gaviria. Bueno, les agradezco mucho por haber compartido esta hora con 40 minutos en la Universidad Nómada. Es un placer haber recordado este hito de las revoluciones cubanas, como muy bien decía el profesor Rubiano, porque son varias revoluciones y Cuba termina siendo colonia en ambas revoluciones, en una colonia gringa, después de haber sido colonia española, y en la otra colonia soviética. Y está en ese proceso de recuperarse, de haber sido colonia durante casi toda la historia, con una libertad entre comillas. Y acá seguiremos en esa tónica de seguir pensando el pasado sin fanatismo, con argumentos, desde hechos, desde diversidad de fuentes, y seguiremos con el propósito de seguir luchando por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Alberto Zuleta López, así me pueden encontrar en el Facebook. Tengo dos perfiles con ese nombre, Wilmer Alberto Zuleta López. También se pueden suscribir a este canal de la Universidad Nómada o al canal personal de YouTube, Wilmer Alberto Zuleta López, en el que también subiré contenido diferente y de respaldo por si de pronto en algún momento nos tumban este canal. Y como ustedes saben, la Universidad Nómada ha crecido bastante en el último año. Hemos triplicado suscriptores, hemos triplicado también horas de reproducción de la gente, o sea que la gente nos ha visto 3 veces más, hemos cuadruplicado las vistas y hemos quintuplicado la cifra de usuarios recurrentes, es decir, que ya tenemos 5 veces más una audiencia fiel que hace un año, así que esperemos que este 2023 siga siendo un año de crecimiento de la Universidad Nómada. ¿Y cómo pueden apoyar el proyecto? Pues muy sencillo, compartiendo este video en sus estados de WhatsApp, el enlace, en Instagram, en Facebook, dándole like, comentando, y así es como seguimos llegando a más personas, porque la revolución empieza desde abajo y es educativa, y vamos a hacerle veeduría ciudadana al plan de desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, y seguiremos dándole mucha fuerza a esta cátedra de pensar la historia y también a la historia de Colombia, porque la historia nos permite comprender el pasado para hacer un mejor presente y construir un mejor futuro. Bueno, voy a leer los últimos comentarios de ustedes para que nos despidamos, porque veo que han llegado varios y no los he leído todavía. Por aquí llega un montón de comentarios interesantes para que cerremos por hoy. Bueno, el último comentario que me llegó de Erdi fue: el filósofo chino Confucio decía lo siguiente: si quieres pronosticar el futuro, estudia el pasado. También hay series de documentales con sesgos históricos, ejemplo La evolución del mal, que solo nos habla de los enemigos del imperialismo estadounidense y europeo. Totalmente de acuerdo con Erdi, y me encanta mucho lo que decía Confucio, el que inventó la confusión, como decía esa reina, en el chascarrillo que no podía faltar. Santiago Jiménez Alarcón dice: tiene más fotos Uribe con Chávez y Fidel y Petro no. ¿Qué dirán los uribistas sobre esto? Sí, hay que preguntarle a los uribistas que por qué en la autobiografía de Uribe, No hay causa perdida, tiene fotos con Chávez y con Fidel, y que Petro en su autobiografía no tiene fotos con ellos. ¿Por qué? Porque al parecer el Castro chavista es Uribe y no Petro. Pablo Quinche, gracias por sus aportes también. Él dice: si no estoy mal, Uribe fue el responsable de casi la mitad de que nuestro PIB
se enfocara en la economía petrolera, cosa que nos cobraría factura después con la crisis, al igual que Venezuela. Sí, claro, y recuerde también que la bonanza petrolera llegó en el 2013 en el gobierno de Santos, que, bueno, se montó con votos uribistas, pero terminó traicionándolos con el proceso de paz. Bueno, Salvador Allende no era marxista. ¿Crees que Salvador Allende causó esa crisis humanitaria en Chile? No, para nada. Bueno, Salvador Allende tenía algunos principios marxistas, pero también tenía principios progresistas. Y en el tema del autoritarismo no era marxista, ni tampoco tenía un modelo o pretendía un modelo como el de Fidel Castro en Cuba. Por eso yo clasificaría a Salvador Allende como progresista, muy parecido a Petro. Pablo Quinche nos comparte también. Se me hace curioso que José Obdulio hable de la economía de mercado como el milagro de que Vietnam y China sean grandes, cuando ha sido la economía planificada y el proteccionismo las responsables. Exacto, es que José Obdulio tiene una mirada muy sesgada y por eso en esta hora, con 45 minutos, lo hemos demostrado con hechos y con argumentos. Me gustaría saber qué opinará José Obdulio sobre la terrible crisis económica que produjo Pinochet entre 1975 y 1988, con medidas liberales que hizo que fuera inferior el PIB a la Cuba de Castro. Bueno, y súmele los 30.000 desaparecidos en la dictadura de Pinochet. Excelente aporte. Y Santiago dice: fue una hazaña realmente del gobierno cubano aguantar tanto la arremetida de Estados Unidos, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética. Fidel nunca lo mataron después de tantos intentos. Bueno, y Fidel tiene el récord Guinness de ser la persona que más han intentado asesinar. Muy interesante. Bueno, un saludo para José Rendón. Bueno, lamentablemente no tengo canal de Twitch, pero tengo ganas de crear uno también, aunque tendría que buscar la forma de transmitir también en vivo ahí para poder justificar más audiencia, o también subir videos de la Universidad Nómada ahí que ya hayamos tenido acá. Sí, la verdad que tengo mucha tentación de tener un canal de Twitch para la Universidad Nómada. Gracias, José. Gabriel Erazo, muchísimas gracias a usted. María Ruiz, qué rico verte por aquí. Bueno, lamentablemente no creo que sea influencer, pero sí siento que he triplicado la audiencia y que ya soy más influencer que el año pasado, pero que si me comparo con los influencers estoy a años luz de ellos, pero ahí sigo en ese trabajo de seguir construyendo una comunidad nómada. Gracias a ti, María, por tus palabras, por compartir tu tiempo, por valorar este concepto que les comparto aquí de pensar la historia. Erti me pregunta que si creo que los LGTBIQ más feministas y SJW son marxistas, capitalistas. Yo digo que son una mezcla. Hay un feminismo burgués, hay un feminismo marxista. Aquí lo hemos estudiado también en este curso de Pensar la Historia. Yo no creo que haya que estigmatizar, porque hay un feminismo que va muy de la mano con la burguesía, y hay un feminismo que va muy de la mano con el marxismo, y hay otro feminismo que no va ni de la mano con la burguesía, ni tampoco va de la mano con el marxismo tradicional, sino más con el progresismo, que yo creo que ese es el que más notamos en Colombia. Bueno, espero que me agreguen al WhatsApp. En la página de Facebook de la Universidad Nómada está mi WhatsApp. La página de Facebook de la Universidad Nómada se llama Universidad Nómada, Educación Superior Gratuita. Ahí está mi WhatsApp para que me agreguen. O también me pueden hablar a cualquiera de los perfiles de Facebook con el nombre Wilmer Alberto Zuleta López. Y también se pueden suscribir al canal Wilmer Alberto Zuleta López, que este año lo voy a utilizar también todos los días para montar contenido. Y sobre todo el contenido más candente que de pronto aquí me dé miedo montar. Así que suscríbanse al canal de Wilmer Alberto Zuleta López. Yo sé que casi todas las personas que están hablando ya están suscritas al canal de la Universidad Nómada. Así que vamos a estar aquí dando guerra todos los días, en las noches, en vivo y en directo. Y en el día montando videos en diferido. Esa es la idea de este año. Gabriel Erazo me pregunta que le explique la iniciativa de la Universidad Nómada. Claro, con mucho gusto. La Universidad Nómada es un concepto que nació en Francia en 1990 en las filosofías de Félix Guattari y de Gilles Deleuze, que consiste en
concebir el conocimiento más allá de los factores y de los medios de producción, concebir el conocimiento como algo gratuito, popular, que vaya más allá de ver el conocimiento como una mercancía. Entonces, por eso llevamos 5 años y medio dando clases gratis, porque no vislumbramos el conocimiento como una mercancía, sino como una posibilidad de construir país. Entonces, básicamente es eso, dar clases gratis con un sentido político y crítico y pensando siempre en las personas que no tienen acceso al capital y al capital que les permite estudiar en una universidad privada o un posgrado en una universidad estatal, que también los posgrados son carísimos en las universidades del Estado. Básicamente eso es la Universidad Nómada. Hemos escrito 2 libros que lanzamos el pasado 31 de julio de 2022. En esos 2 libros contamos la historia de los 5 años de la Universidad Nómada en esta versión que hemos construido desde Facebook y en YouTube también, y con los grupos de WhatsApp. Entonces, esos libros también vamos a seguirlos ampliando, actualizando, para sacar el 31 de julio de este año el libro de los 6 años de la Universidad Nómada, para que lo tengan, porque ahí van a ver de qué se trata esto. Y también el grupo de WhatsApp, vamos a seguir compartiendo información sobre el proyecto para que me agreguen ahí al WhatsApp. Dice Erdi, no importa la fama, sino el buen contenido. Es verdad, pero también es buena la fama porque entre más gente nos vea, entre más gente le dé like, entre más gente comente, YouTube más recomienda los videos y le llegamos a más personas. Es básicamente por eso, no es por dinero ni por fama, sino por una obsesión que tenemos por la reapropiación social del conocimiento y por luchar contra la privatización del conocimiento, que lo hace el capitalismo cognitivo, que lamentablemente reina en muchas universidades como la de Antioquia. A propósito de eso, también les cuento que en los grupos de WhatsApp les voy a informar de todas las clases presenciales que haremos en este 2023. Por allí les voy a compartir aulas, horarios, temáticas de las clases presenciales en el Valle del Aburrá, así que estén muy pendientes de eso también. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó esta noche, gracias a Erdi, gracias a Gabriel Erazo, gracias también a María Ruiz, a José Rendón, a Santiago Jiménez Alarcón, a Pablo Quinche, que también estuvo muy activo, gracias a la gente que nos ve ahí en silencio, a Dimitri Mora, y a la gente que nos va a ver en diferido, que según las estadísticas de YouTube son el 80% de la gente que nos ve en diferido. Porque también es bueno que clases viejas de hace 1 año, 2 años, la gente las siga viendo, eso es bacano. Les envío un abrazo muy grande y mañana nos veremos con más contenido, mañana 2 de enero de 2023 con más contenido, porque se vienen más sorpresas, más clases al aire libre, más cursos y sobre todo más análisis crítico. Un abrazo muy grande y hasta pronto.